ese no es. Ese era el de Navidad, pero no lo pude dar. Ok, bueno, un saludo para los que nos van a ver desde casa, un saludo y un abrazo, un feliz año para todos. Vamos a empezar esta charla de hoy, la hemos titulado Un pueblo muy especial, y con toda la razón, y ya van a entender por qué. Ok, perdón. Aquí hay espacio, Ana, bueno, no importa, ahí hay mucho espacio, para que no se me queden allá tan escondidos. Es que a mí me gusta ver el rostro a la gente, allá no sé qué está. Ahí hay mucho espacio todavía. Les decía que en todos los aspectos, la vida cristiana es una vida muy particular, ¿sí? Tiene estructuras muy particulares, hay aspectos muy particulares de la vida del creyente o de la vida cristiana, y cada vez que he sido invitado, cada vez que tengo esta oportunidad de pararme aquí al frente, delante de ustedes, siempre llego a la misma conclusión, siempre hay una constante, ¿sí? Hay una constante siempre. Cada vez que tengo la oportunidad de participar y compartir con ustedes la realidad de Dios, lo que Dios está haciendo en mi vida, cada vez que tengo la oportunidad de compartir todos estos detalles que son comunes a todos, o que todos tenemos en común con este proyecto de nuestra vida en Cristo, cada vez que tengo esta oportunidad siempre ocurre lo mismo, siempre hay una constante, hay un común denominador. ¿Y cuál es? Que siempre el edificado soy yo. ¿Sí? Esta tarde noche, voy a compartir con ustedes una enseñanza. Es maravillosa y extraordinaria, se los aseguro. Pero se los aseguro también, el más edificado voy a ser yo. ¿Sí? Sin duda alguna. Yo espero que Dios haga mucho en el corazón de todos, o en el de uno al menos. Espero que en el de todos. Pero vuelvo y repito, no hay nadie entre ustedes que vaya a ser más edificado que yo. Claro, yo tuve la oportunidad de preparar el mensaje, etc. Pero siempre que estoy aquí al frente, Dios añade, suma un poco más, y siempre el que termina edificando, creciendo cada vez más, soy yo. Así es que, ahora, yo sé en realidad que estoy presentado, o por lo menos en este punto del tiempo y en este lugar, el que está presentado para ayudarles a ustedes a crecer y a madurar y a profundizar en su relación con Dios, soy yo. Es cierto, ¿sí? Les tocó. No hay de otra, ¿sí? Les tocó así y gracias a Dios. Pero en realidad este proceso de crecer y de madurar y de profundizar en sus relaciones con Dios es el trabajo de un cuerpo espiritual. No es solamente el trabajo de un líder o de algunos líderes, aunque tengo que reconocer, porque la Biblia lo enseña, que Dios puso en este maravilloso cuerpo llamado la iglesia a cada uno en un lugar en particular. ¿Sí? Cada uno de ustedes es parte de un plan de Dios dentro de este cuerpo del que hoy vamos a hablar un montón, llamado la iglesia. ¿Sí? De acuerdo a sus planes, cada uno de ustedes ha sido puesto en este cuerpo. Pero hay un detalle, ¿sí? Sin corazones dispuestos. ¿Por qué hablo de corazones dispuestos? Bueno, porque les dije que iba a empezar, o que esta charla o esta enseñanza era para motivarlos a tomar algunas decisiones, para impulsarlos o alentarlos. Y lo primero que quiero alentarlos, o lo primero a lo que quiero invitarlos, es a que por favor vengan a la reunión. ¿Sí? Ustedes no saben lo que se pierden cada vez que faltan, o cada vez que fallan a la reunión, y ya se los voy a demostrar. Dios diseñó esto con un propósito, y ese propósito es maravilloso, y cada vez que ustedes no vienen,
Cada vez que ustedes fallan a esta cita, ustedes pierden algo de ese plan y de ese proyecto. ¿Sí? Ya lo vamos a leer. Ok, entonces, por eso hablaba de corazones dispuestos. Sin corazones dispuestos, ustedes y yo no tendríamos la oportunidad de compartir lo que Dios está haciendo en todos. Cuando ustedes se sientan allí, al lado, y cuando compartimos en esa mesa al final, Dios, ustedes empiezan a escuchar de boca de los demás y a ver en la vida de los demás el trabajo, por dónde va el trabajo de Dios en esas vidas. Y eso los estimula y los alienta a seguir adelante. Esto no es algo que ustedes vayan a ver o puedan experimentar desde casa viendo una grabación. No es posible. ¿Sí está claro? Ok, pero ya se los voy a confirmar. No hay nada, ¿se acuerdan? Dice, a ver si lo logro, Roger, Salmo 133.1, dice, ay, no puede ser. Esa, sí, gracias. Cuán hermoso, sí. Dice, no, cuán hermoso, no, cuán bueno. Dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí, verdad? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Ustedes creen que ese versículo está ahí puesto solo porque sí? No, es porque este compañerismo y este tiempo juntos tiene un propósito. ¿Sí? Dios tiene un propósito con este tiempo. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, no es cualquier compañerismo, es los hermanos, pero cada uno en la nota en la que debe estar. ¿Sí? Cada uno en la nota en la que cada uno debe estar. Si cada uno de ustedes están viviendo el plan de Dios, créame que este tiempo vale oro para cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces Dios va a poder edificarnos a todos y fortalecernos unos a otros. Como dice Hebreos, estimularnos al amor y a las buenas obras entre nosotros. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ok, entonces, cada vez que, no sé si les pasa, pero cada vez que ustedes, o cada vez que yo, me determino en estudiar con más profundidad o más a fondo un tema, descubro que hubo una enseñanza, o me encuentro con una enseñanza que muchas veces había ignorado o había pasado por alto. Y esto que hoy voy a compartirles no es la diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios nos va a ir guiando, ¿sí? Dios nos va a ir guiando de acuerdo a las necesidades del momento. Las necesidades que cada uno de ustedes va a ir teniendo a lo largo de todo este nuevo año, de acuerdo a cada una de estas necesidades, Dios va a ir apareciendo en nuestra vida. Y mi vida, y estoy seguro que la de ustedes, mi vida se ha ido construyendo sobre la base de todas estas enseñanzas a la luz de lo que la Biblia enseña. ¿Sí está claro? Mi vida, Dios ha ido edificando, construyendo mi vida a base de estas enseñanzas que han llegado al corazón justo en el momento en el que yo lo he necesitado. Yo no recuerdo, la verdad no lo recuerdo. No recuerdo un solo momento en mi vida donde yo no haya crecido, donde yo no haya madurado a la luz de una lección de la Biblia. No lo recuerdo. ¿Sí? Así es que esto les tiene que dar la idea o confirmar que no hay otra forma de crecer en nuestra relación con Dios sino a través de la Biblia. ¿Sí está claro? Necesito que eso quede muy claro. No existe en su relación con Dios, no existe otra forma de crecer sino a través de la Biblia. No existe otra forma de madurar, de crecer, de profundizar en mi relación con Dios sino a través de la Biblia. En realidad, su palabra fue diseñada con este propósito. ¿Sí? La palabra de Dios fue diseñada para esto, para hacernos crecer, para hacernos madurar, para hacernos
romper todas estas estructuras y fortalezas que se construyeron durante la incredulidad, cuando no conocíamos a Dios. Para eso fue diseñada la Biblia, para impulsarnos y fortalecernos, y es lo que espero que hoy ocurra con ustedes, ¿sí? La Biblia fue diseñada para alcanzar a cada uno de nosotros. Un día, puede ser hoy, la próxima semana, o de ahora en adelante todos los sábados, que ustedes vayan a escuchar una enseñanza y la Biblia, Dios a través de la Biblia los alcance y empezará a lograr este objetivo, ¿sí? Impulsarlos. Hoy yo quiero impulsarlos, quiero invitarlos a que crezcan, quiero invitarlos a que tomen decisiones allí sentados hoy, porque sin duda alguna, necesitamos tomar decisiones. Y ya van a saber cuáles. Los quiero invitar o impulsar a hacer algo, pero para invitarlos, para decirles cuáles son estas decisiones, necesito, lo cual voy a empezar a hacer a partir de este momento, explicarles todo el contexto de lo que voy a hablar hoy. Salmo 102, 18. ¿Sí? Dice así: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Hay una versión, hablando de versiones, William, que dice así, ¿sí? ¿Sí me están siguiendo? Ok. Este inicio de la enseñanza lo estoy basando en esto, ¿sí? Porque ahí hay dos frases que son claves. La primera es, se escribirá, y tiene que ver con el libro que ustedes tienen en sus manos, ¿sí? Y la otra es un pueblo que está por nacer. Ese pueblo está relacionado con nosotros. De hecho, somos nosotros. Se llama la iglesia. Con el título de la charla, que dice un pueblo muy especial, voy a hablar de dos pueblos. Voy a hablar del pueblo de Israel y voy a hablar de otro pueblo, un pueblo espiritual llamado la iglesia, ¿sí? Dice así: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Una versión que me encontré, me gusta más, dice así: esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. Este versículo, Dios quiere que ustedes y yo sepamos, o Dios quiere que ustedes y yo entendamos o descubramos, que ustedes y yo, escuchen, esta generación, ustedes y yo somos los destinatarios de este libro. ¿Sí? Vuelvo y repito, esto se escribirá. Lo que ustedes tienen en sus manos, Dios quiere que ustedes y yo entendamos o descubramos que somos los destinatarios de esa obra que tenemos en nuestras manos. Nada más y nada menos que la obra de Dios, que es la Biblia. Y pensando en esto, cuando yo empiezo una enseñanza, cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, o cada vez que tengo la oportunidad de empezar una nueva enseñanza, siempre trato de hacer referencia a esto. ¿A qué? A crecer a través de la Biblia, porque no hay otra forma de crecer. Pero no se trata solamente de leer, no es solamente leer. Alguien me decía: Alex, es que no es cuánto lees, es cuánto de lo que lees obedeces. Y eso es lo que intento hacer hoy. No es cuánto lees, no es solamente leer la Biblia, sino las decisiones que ustedes y yo vamos a ir tomando con lo que leemos. ¿Sí está claro? A medida que la palabra de Dios empieza a iluminar todos esos rincones oscuros de nuestro corazón. Así es que, basados en esto, quiero compartir un principio sobre el cual Dios fundó este proyecto del cual ustedes son parte hoy. Este proyecto, no sé si sepan cómo se llama la iglesia. ¿Sí? Vamos a hacer un recorrido muy especial para que ustedes entiendan, logren entender con todo detalle, con toda precisión, cuándo nació este proyecto, por qué nació este proyecto y cuál es el propósito de este proyecto. Necesito recordarles
cuál es el propósito de este proyecto, porque lo hemos olvidado. ¿Sí está claro? Así es que hubo un pueblo, empiezo con la explicación, hubo un pueblo que fue llamado, fue un pueblo muy especial. Otro día voy a hablar de esto, hoy no, hoy nada más lo voy a mencionar. Hubo un pueblo muy especial llamado a, escuchen, predicar el Evangelio. Ese era el propósito de ese pueblo. Por eso era un pueblo tan especial, porque había sido escogido. En realidad, los padres fueron escogidos y por amor a los padres, la descendencia de esos padres se le entregó este proyecto de administrar las verdades de Dios, de predicar este mensaje o de llevar este mensaje a todo el mundo. Se llamaba o se llama el pueblo de Israel. Pero este pueblo, como administradores, ¿se acuerdan aquella famosa parábola de los labradores malvados? ¿Se acuerdan? Este pueblo, esa parábola hace referencia al pueblo de Israel. Está hablando del pueblo de Israel. Y como los labradores malvados o como los administradores de esta viña, el pueblo de Israel, ellos fracasaron de una manera escandalosa. Así como se los estoy diciendo. Pero este fracaso, no crean que fue un fracaso que se llevó a cabo de un día para otro. No crean tampoco que fue un fracaso que se llevó a cabo el día en que esta nación rechazó a Jesucristo o lo mató. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Me están siguiendo? Sí. Ok, no. El fracaso, este rotundo fracaso de esta nación no se llevó a cabo ese día, el día en que crucificaron a Jesucristo. No. Este fracaso fue un fracaso que se fue construyendo a lo largo de los siglos. ¿Sí está claro? Perdón, voy a hacer un paréntesis. Cuando hable del pueblo de Israel, cuando hable de un personaje que estoy a punto de mencionar llamado Jonás, cuando hable de todos estos personajes, no piensen que estoy hablando solo de ellos, estoy hablando de nosotros también. ¿Sí? Esto que estoy hablando del fracaso y cómo se fue dando y construyendo este fracaso, eso es exactamente lo mismo que ocurre en nuestras vidas. Cada vez que ustedes descuidan su relación con Dios, empieza a gestarse este fracaso en nuestras vidas. Así es que no tomen esto como una oportunidad para señalar y decir, uy, sí, es que los judíos eran unos rebeldes. No, somos exactamente iguales. ¿Sí está claro? Ok, entonces, ¿cómo fue que pasó esto? ¿Cómo fue que este fracaso se construyó a lo largo de los siglos? ¿Cómo pasó esto? Bueno, quizás la mejor ilustración sobre este fracaso y para entender qué fue lo que le pasó a esta nación, podríamos hablar del profeta Jonás. Es decir, Dios, voy a decirles algo, con mucha vergüenza tengo que reconocer algo. Cada vez que yo escucho la historia de Jonás, siempre pienso en el gran pez. Siempre pienso en Jonás ahí en el estómago, con todos aquellos líquidos quemándole la piel y el pelo y dejándolo calvo. Pienso en la tormenta, pienso en todos los detalles que ustedes y yo recordamos acerca de la historia, menos en esto que les voy a explicar. ¿Sí? Cuando yo entendí esto, cuando Dios me dio a enfocarme en esto, para mí fue maravilloso recordar quién es Dios. Escuchen esto. ¿Y por qué razón vamos a usar a este personaje para explicar el fracaso del pueblo de Israel? Dios, a través de este hombre, nos muestra algo, quiere mostrarnos algo, que lo que estaba en su corazón, siempre estuvo en su corazón esto, siempre ha estado en su corazón. Nunca pierdan de vista esto. Ustedes no saben todas las filosofías, las doctrinas, las corrientes de pensamiento, las locuras que se mueven en internet acerca del juicio de Dios, acerca de la veracidad de Dios, acerca de la justicia de Dios. Ustedes no saben los personajes que hoy están
inundando Internet con información poniendo a dudar a la gente acerca del juicio, acerca de la justicia y la rectitud de Dios. Porque es que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, era un Dios sin misericordia, era un Dios violento, era un Dios que invitaba a la guerra, era un Dios que esto, era un Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas de estas corrientes de pensamiento que ustedes tienen que saber, no cómo defenderlas delante de alguien, sino cómo justificar a Dios en sus corazones y evitar que aparezca la duda o la incredulidad. ¿Sí está claro? Nunca pierdan de vista esto que les voy a decir. Este ejemplo, el ejemplo de Jonás, o a través de la vida de Jonás, Dios quiere mostrarnos algo, lo que estaba en su corazón, lo que siempre ha estado en su corazón, que el deseo de alcanzar a todos los hombres. Cuando ustedes y yo leemos la historia, nos concentramos en algunos detalles, pero perdemos de vista por completo que Él es la forma maravillosa que Dios usa para recordarnos cuánto ama a Dios a los hombres. El lugar que el hombre tiene en el corazón de Dios. Dios intenta, escuchen, alcanzar a todos los hombres, a los buenos, a los malos, a los amigos, a los enemigos, a todos los hombres. Cuando un hombre se convierte, quiero explicarles algo. Cuando un hombre se convierte, cuando ustedes y yo nos convertimos, dejamos de tener aquel corazón que naturalmente teníamos. ¿Qué tipo de corazón teníamos? Un corazón que es selectivo. Y un corazón que es selectivo con el prójimo. A ver si me explico. Ustedes y yo muchas veces escogemos a quién le hablamos y a quién no le hablamos de Cristo. A eso me refiero. ¿Sí? Cuando Cristo entra en el corazón, Dios cambia ese corazón y nos da un corazón diferente. Nos otorga su corazón y ahora con su corazón entonces aparecen o surgen sus sueños, sus anhelos, sus planes, su amor. ¿Sí? Y es entonces cuando en ese corazón ya no hay amigos ni enemigos. ¿Sí está claro? Hay una sola constante a partir de ese momento y es el amor de Dios por los hombres. ¿Sí? Recuerden, voy detrás de algo. Necesito impulsarlos a recordar cuál es el propósito, por qué estamos aquí sentados. ¿Por qué vamos a sentarnos aquí cada sábado de estas 52 semanas de este año? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón? ¿Sí está claro? Desde luego, les decía, este corazón ya no hace acepción de personas, ya no es selectivo, ya no hay amigos, ya no hay enemigos. Ahora solamente está el corazón de Dios y los anhelos de Dios. Y el anhelo de Dios es llevar este mensaje a todos los hombres. ¿Sí está claro? Pero, desde luego, con aquellas personas que ya lo invitaron a su corazón, con aquellos que ya son sus amigos, con esos hombres, Dios quiere compartir todo un proyecto. ¿Sí? Dios quiere compartir su realidad. Dios quiere hacerse real a la vida de estas personas, su maravillosa realidad, mostrarles su realidad. Pero aquellos que lo rechazaron, con ellos no cambia. Él sigue amando a todos los hombres. ¿Y cómo sabes eso, Alex? Porque los vuelve a buscar una y otra vez. Vuelve a buscar a los que lo rechazan, vuelve a buscar a los que lo ignoran, vuelve a buscar incluso a aquellos que lo abandonan. Y con mucha más razón, sigue al pendiente de aquellas personas que tienen un profundo deseo de vivir para Él. Ok, cuando hablamos de Jonás, descubrimos el ejemplo. ¿Se acuerdan? Cuando los fariseos y todos aquellos judíos le decían a Jesús, bueno, ¿qué señales nos das para que te creamos? Y Jesús les dijo, no, ustedes no van a recibir ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. ¿Se acuerdan de esa expresión? ¿Sí? Ok. Dios, a través de Jonás, Dios no solamente usó a Jonás
para hacer esta mención, ¿sí? Para ilustrar qué quiso decir Jesús cuando citó a Jonás. Lo que Jesús quiso explicar fue la salvación que iba a venir a través del Mesías. Lo que Jesús quiso presentarle a esta nación a través del profeta Jonás, o recordarles a ellos, fue la salvación del Mesías y la victoria que el Mesías iba a alcanzar sobre la muerte y el pecado en la cruz. Pero no solamente esto, sino también un ejemplo de un hombre que es una verdadera joya. Recuerden, no solo para lo malo, sino también para lo bueno. ¿Sí? Ubíquense en el personaje. ¿Sí? Vamos a hablar de la rebeldía, del fracaso, del tropiezo, pero también vamos a hablar de características maravillosas que Dios mismo, con las que Dios mismo equipó y preparó a esta nación y en particular a este profeta. ¿Sí? Jonás, escuchen esto, Jonás era una joya de creyente. Si ustedes leen la historia, no ubican esto. Cuando ustedes lean la historia, presten atención y se van a dar cuenta de que no ven a esa joya por ningún lado. Es un diamante, pero bien escondido. No se ve que sea una joya, pero sí es una joya. Él tenía características únicas. Dios mismo lo preparó, por eso fue que Dios mismo lo llamó. Dios mismo lo capacitó para la obra a la que a él lo había llamado. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Jonás tenía una característica que era maravillosa. Escuchen, cuando Jonás se entregaba con todo el corazón. ¿Sí está claro? Nunca olviden eso de Jonás. Cuando él se entregaba, lo hacía con todo el corazón. Así es que era un hombre que cuando se entregaba era materia absoluta en las manos de Dios. ¿Sí? Ok, sin embargo, vuelvo a hablar de nosotros, no olviden, ¿sí? La exhortación es para nosotros. Sin embargo, llega un momento en la vida de este profeta en la que empiezan a caer delante de sus ojos una especie de telarañas. Ya me van a entender mejor. Vemos estas telarañas que ocupan nuestras mentes, ¿sí? Por eso me detuve a hablar de esto, porque yo sé que este proceso de un mes y medio, no, menos de un mes y medio, del que no los vimos, esto puede haber ocurrido. Empiezan a caer telarañas, a aparecer telarañas que ocupan nuestras mentes y que nos limitan. Es más, nos neutralizan en nuestro servicio hacia Dios, nos neutralizan. Estas telas de araña neutralizan al creyente en su servicio hacia Dios, especialmente para predicar el Evangelio. Es más, nos llevan a ser selectivos, como acabo de explicar con Jonás. Sí, yo sé que es difícil, porque son muchos detalles, pero les acabo de decir que Jonás es una joya. Es una joya que por estas telas de araña que empezaron a caer en su vida, cometió el error de ser selectivo. ¿Sí está claro? Ya no sé cómo explicarlo más claro. Ok, entonces, a la hora en la que Dios llama a predicar el Evangelio, ante una necesidad extrema o urgente, estamos hablando, no sé si ubican la historia, pero estamos hablando de destrucción de una nación completa. Estamos hablando de juicio o, por el contrario, estamos hablando de salvación. ¿Sí? ¿Sí ubican las circunstancias? Esto se trata de vida o muerte. Allá afuera hay personas en circunstancias que ustedes y yo no conocemos. ¿Sí? Ya voy a explicar esto. Así es que, ante este hecho, ante esto que acabo de decirles, finalmente Dios manifiesta o revela su corazón, lo que haya en su corazón. Es decir, Dios le muestra a Jonás que va a destruir a esta nación, a Nínive. ¿Se acuerdan? Seguramente, allá afuera, como les dije, hay muchas estructuras similares a Nínive. Sin duda alguna. En el mundo allá afuera
Hay estructuras, hay personas, hay circunstancias que están al borde de un precipicio. Y de las cuales ustedes y yo ni siquiera somos conscientes. ¿Sí? ¿Por qué razón? Por lo que voy a explicar. ¿Sí? Gracias a Dios por algo. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestra indiferencia, a pesar de nuestra frialdad, la de ustedes y la mía, Dios, esto no le impide a Dios ir depositando, ir poniendo en el corazón de alguien lo que Él quiere hacer. Sigo en la historia, no me he salido, ¿sí? En el caso concreto de Jonás, Jonás no solamente recibe la orden de ir a predicar el Evangelio a Nínive, sino que Dios le explicó por qué. Yo sé que a ustedes y a mí Dios no nos va a decir por qué razón testificar, aunque ustedes y yo sospechamos que hay vidas que están en la ruina allá afuera, sufriendo, personas que no saben distinguir ni siquiera entre su mano izquierda y su derecha, personas que no tienen ninguna forma de discernir sobre su vida. Son personas que simplemente están siendo arrastradas por lo que la vida trae. Personas que están deseando abandonar esta vida. ¿Sí está claro? Y a este hombre, a esta joya, Dios le dio la orden no solamente de ir a predicar el Evangelio, sino que además le explicó por qué razón tenía que hacerlo. Dios le explicó algo que nadie veía. Ustedes y yo sabemos cosas que nadie allá afuera entiende. ¿Sí está claro? Que nadie entendía, y era el hecho de que este imperio, el imperio asirio, iba a ser destruido. ¿Sí? Jonás era consciente de esto. Y así es como este hombre recibe esta encomienda o este mandamiento y vemos algo. Y aquí necesito detenerme y que presten mucha atención. Vamos a ver cuál es el resultado que produce la rebelión en el corazón de un creyente. Porque ustedes ya conocen la historia. Jonás se resistió a la orden. Jonás se resistió al mandamiento. ¿Sí? Pero quiero enfocarme en lo que la rebeldía produce en el corazón de un creyente. Cada vez que ustedes, ante un mandamiento de Dios, cuando Dios habla al corazón y ustedes ya saben lo que tienen que hacer guiados por Dios, cada vez a cualquier mandamiento al que yo sea rebelde, voy a tener un par de problemas. Van a surgir un par de situaciones que no son normales. ¿Sí? Escuchen porque son bastante serias. Lo primero que va a ocurrir cuando yo me rebelo a obedecer a Dios, lo primero que va a ocurrir es que no me voy a encontrar con el plan de Dios para mi vida. Y aquí necesito ser muy claro. No piensen, no cometan el error de pensar. Escuchen esto muy bien. No cometan el error de pensar que insistiendo en hacer sus propias voluntades, ustedes se van a encontrar con el plan de Dios para sus vidas. Eso no existe. ¿Oyeron? Se los puedo afirmar. No existe. No hay forma en la que ustedes puedan dar en el blanco del plan de Dios para sus vidas si ustedes insisten en hacer su propia voluntad, siendo rebeldes a los mandamientos de Dios. Eso no existe. ¿Sí? No cometan el error de pensar, no sean cándidos. No existe eso. ¿Sí está claro? Ustedes vivirán toda su vida como creyentes con la incertidumbre de no saber si van en la dirección correcta o no. ¿Sí está claro? Si están en el lugar correcto o no. Ese es el primer problema. Cuando yo me revelo a los planes o a los mandamientos de Dios. Estoy hablando de Jonás, pero también estoy hablando de nosotros. Y el segundo problema es lo que estoy intentando explicar. ¿Qué pasa cuando yo me revelo? Empiezan a caer velos delante de nuestros ojos. Escuchen esto.
Cada vez que ustedes y yo nos rebelamos, cada vez que nos negamos a ir en la dirección en la que Dios nos está invitando, cae un velo delante de mis ojos. Empiezan a caer velos. Sí, podríamos llamarle velos. Son velos muy finos. Son velos que, es más, son velos tan finos que ni siquiera se ven, porque no los vemos. No somos conscientes de ellos, pero empiezan a limitar por completo nuestra perspectiva. Nos anulan en el proyecto de Dios. Nos sacan del proyecto de Dios. Y hay muchas de estas estructuras que están afectando la vida de nosotros como creyentes, más de lo que ustedes y yo somos conscientes. ¿Sí? Y esto es muy peligroso. Hay velos que se van a ir poniendo en las áreas más simples de nuestra vida. No crean que son en esas cosas grandes y groseras y de un tamaño enorme. No, son en las estructuras más simples de sus vidas, en las cosas cotidianas. Eso es lo que nos descalifica y nos anula en el servicio a Dios. ¿Sí está claro? Y lógicamente, a la hora, no sé si a ustedes les pasa, no sé si se topan con alguna persona y descubren una necesidad en aquella persona, saben que ustedes tienen la respuesta, pero no tienen la iniciativa, no tienen el impulso, no tienen el deseo, no hay el amor suficiente por el prójimo para poder llevar aquel mensaje, para poder pasar por encima de la vergüenza, sacar un tratado y decirle a la persona: Jesucristo cambió mi vida y a Él le gustaría cambiar la suya. No sé qué es lo que estés viviendo, pero estoy seguro que Jesús es la respuesta. Y ustedes se quedan esperando a que esto ocurra y no pasa absolutamente nada. Eso es porque su vida está llena de estos velos. ¿Sí? Estos velos, a la hora de entrar en la acción, estos velos, ¿a qué acción? En el servicio a Dios, estos velos nos impiden ser las personas que Dios ha planeado que fuéramos. ¿Sí? Y voy a hablar de un tema en particular, nada más: las relaciones personales. Me voy a meter en una camisa aquí de 11 varas. Aquí es donde yo creo que estos velos, o que se establecen los velos más finos y más delgados, porque ciegan por completo al creyente. ¿En dónde? En las relaciones personales. La Biblia está llena de mandamientos concretos en nuestras relaciones personales. ¿Sí está claro? Ahora, no solamente en cada mandamiento, recuerden esto, no solamente cuando ustedes descubren un mandamiento, no solamente se encuentran con una obligación, con algo que tienen que cumplir, sino que además también detrás de cada mandamiento, cuando ustedes cumplen, obedecen, entonces también descubren una enorme bendición. No solamente hay una obligación, ¿sí? Cuando yo cumplo con aquello, Dios trae una enorme bendición que no se descubre hasta que se obedece. ¿Sí está claro? Ok, y en estos mandamientos me refiero a las relaciones personales. En estos mandamientos que están en la Biblia, que tenemos, la mayoría hablan de amar a los más cercanos. Ok. Esta es una encomienda muy concreta y yo creo que es donde la mayoría de los creyentes de este maravilloso cuerpo espiritual llamado la iglesia fracasan. Yo creo que es ahí. Si pudiéramos quitar todos estos velos que están afectando nuestra manera de ver la vida, tal como Dios nos ha invitado a verla, si pudiéramos quitar esto, no solamente nos vamos a descubrir completamente libres para hacer lo que Dios nos ha encomendado. Escuchen esto. Podríamos hacer lo que Dios nos ha invitado a hacer completamente libres, con toda libertad, sino que además dejaríamos de condicionar a las demás personas. ¿Sí?
Ustedes y yo pasamos la vida condicionando las actitudes hacia nuestro semejante. ¿Qué quiero decir con esto? A cambio de que la otra persona cambie, a cambio de que la otra persona nos entienda, a cambio de que la otra persona nos comprenda, nos valore o nos aprecia, te doy si me das. ¿Sí? Condicionamos todas nuestras relaciones. Escuchen, esto es muy serio, lo que les estoy hablando. De manera muy puntual, sigo hablando de relaciones personales, pero en particular quiero hablar del matrimonio, ¿sí? Del matrimonio y de nuestros hogares. Porque, ¿por qué? Escuchen, las iglesias más fuertes son las iglesias cuyos matrimonios y cuyas familias son las más fuertes. ¿Sí está claro? Esas son las iglesias más fuertes. Como voy a hablar más adelante, no son iglesias sin problemas. No existen las iglesias sin problemas. ¿Sí? Pero las más fuertes son las que particularmente tienen matrimonios fuertes, familias fuertes. ¿Por qué? Porque es allí, en casa, donde se está construyendo todo, absolutamente todo. No es, a ver, yo sé que a todos, estoy hablando de padres, esposos, esposas, yo sé que a nosotros nos gustaría ver a nuestros hijos marchando como soldados, con una Biblia debajo del brazo, testificándole a todas las personas, hablándole de Cristo a todos y viviendo una vida casi perfecta. Eso no existe. ¿Sí? Ellos posiblemente un día lo vayan a hacer, pero Dios los va a invitar. A este proyecto se entra a través de una invitación de parte de Dios. ¿Sí está claro? Yo no estoy hablando de ese tipo de espiritualidad en casa o en el matrimonio. Cuando hablo de estas relaciones personales no me refiero a perfección en esta área. No estoy hablando de eso. Sí, no estoy hablando que Dios sea desde la mañana hasta la noche. Sería maravilloso que así fuera, pero yo sé que así no es. ¿Sí? No estoy hablando de eso. Es lo que se construye en casa. Es lo que ustedes están construyendo. Cada vez que dan un beso, cada vez que dan un abrazo, cada vez que expresan afecto, cada vez que expresan amor, consideración, gratitud, fidelidad. Cada vez que esto hacen, se construyen estructuras, escuchen, que se establecen como baluartes en la vida de nuestros hijos, la esposa o el esposo. ¿Sí? Y esto es muy importante. Recuerdo la historia, un amigo me contaba una historia y me decía que de vacaciones en Acapulco se encontró con nada más y nada menos que Billy Graham. ¿Sí saben quién es, verdad? Por supuesto. Ok. Y Billy Graham andaba de incógnito. Pero, ya saben, es Billy Graham. Entonces, este amigo corrió, donde lo vio y lo identificó, corrió por su Biblia. Era un creyente y portaba su Biblia. Y corrió por su Biblia esperando que Billy Graham se la firmara e incluso le pusiera una dedicatoria. Y increíblemente no, Billy era muy accesible. Billy le firmó su Biblia y le escribió algo, se los voy a leer literalmente. Él le firmó su Biblia y le puso esto. Escuchen, ¿sí? No me he salido del tema. Estoy hablando de las relaciones personales. Estoy hablando del matrimonio y estoy hablando de la familia y de lo que ustedes y yo estamos construyendo en casa. ¿Sí? Escuchen, Billy, este que reunió millones de millones en estadio. Se cree que más o menos unos 200 millones de personas tomaron decisión con él, le entregaron su vida a Cristo con él, gracias a los mensajes de él. ¿Sí? Por eso era un hombre tan respetado. Este hombre escribió: si yo volviera a vivir en la dedicatoria en la Biblia,
si yo volviera a vivir, y puso 3 deseos que yo creo, bueno, no sé, que al final de la vida de todos nosotros podrían ser los mismos 3 deseos, pero se los voy a anticipar. ¿Sí? Aquí sí les voy a profetizar. Les voy a decir que esto que voy a leerles es lo que ustedes van a desear al final de sus vidas como creyentes. Escuchen lo que él escribió. Si yo volviera a vivir, dice Billy, leería más la Biblia. ¿Cómo? Billy Graham leería más su Biblia, ¿sí? Escuchen, si yo volviera a vivir, segundo deseo, oraría más. Y tercer deseo, si yo volviera a vivir, pasaría más tiempo con mi familia. Y terminó así, su seguro servidor, el creyente de todos los tiempos que quiere vivir para Cristo. Así le firmó. Ustedes saben lo que vale esta Biblia, espiritualmente hablando. ¿Sí está claro? Así es que, por esta razón, solamente quiero invitarlos a que examinen por un momento esta enseñanza, lo que están escuchando, como tantas otras enseñanzas que hemos visto o que hemos estudiado, tiene una especie de encuesta. Es más, no una encuesta, un examen. ¿Sí? Es como una especie de examen, ¿sí? Para que puedas entrar, para que todos puedan entrar a esta enseñanza, van a tener que responder a un examen. ¿Sí? No sé cómo decírselos. Me refiero, número 1, no vamos a una enseñanza más. Esto que ustedes van a escuchar hoy, espero que me dé tiempo, no es cualquier enseñanza, no es una enseñanza más. Número 2, pienso que Dios me está guiando. Sin duda alguna, Dios tiene un plan. Eso es lo que creo. Y en tercer lugar, esta encuesta o este examen, estas preguntas que van a tener que responder cada uno de ustedes son las siguientes. En este momento, pregunto, todos escuchen con mucha atención. En este momento, ¿cómo están sus relaciones personales? Yo no les estoy preguntando, especialmente a nivel de matrimonio. ¿Cómo están sus relaciones personales? Yo no les estoy preguntando, ¿cómo quieren que estén? No les estoy preguntando, ¿cómo esperan que algún día estén? Tampoco eso les estoy preguntando. Les estoy preguntando, ¿cómo están hoy sus relaciones personales? Especialmente sus matrimonios. Esa es la primera. Y la segunda pregunta de esta encuesta, examen, es, yo no les estoy preguntando qué es lo que ustedes esperan de su pareja. Porque cuando les hice la pregunta, ¿cómo están sus relaciones hoy? Cualquiera podría decir, bueno, podría mejorar si Minor fuera más. Podría mejorar si, etcétera. No es eso lo que yo les estoy diciendo. No es lo que ustedes piensan o están esperando que su pareja haga o deje de hacer. Porque ustedes se pueden pasar toda la vida esperando o demandando ciertas cosas de su pareja o que su pareja tiene que hacer. No me refiero a eso. Ahora, posiblemente lo tenga que hacer, sí, posiblemente. Pero nunca se han puesto a pensar que posiblemente la única persona que tenga que hacer cambios seamos nosotros y no ellas. Ni siquiera nos imaginamos esto, ¿verdad? Yo soy testigo, y aquí me voy a confesar. Yo soy testigo de que yo me he pasado, han habido etapas en mi matrimonio, que por cierto, vamos ya para los 16 años, 17. Han habido etapas donde yo me la pasé esperando, cometí el error de esperar a que mi esposa hiciera ciertas cosas o cumpliera con ciertas cosas. Y a lo largo de estos casi 17 años, he ido entendiendo, por la gracia de Dios, escuchen, ha sido Dios, no yo, he ido descubriendo que el que tenía que hacer cambios profundos en realidad era yo, no ella. ¿Sí? Y esto es claro.
Para lo que estamos estudiando esta noche, esto es clave. Y hasta el día de hoy procuro, algunas veces no lo logro, pero hasta el día de hoy intento vivir de esta forma, ¿sí? Concentrarme en lo que yo sé que tengo que hacer, en la forma en la que yo sé que tengo que vivir y tratarla a ella, no en lo que ella tenga que hacer. No se concentren, no cometan el error de fijarse en lo que la otra persona tiene que hacer o en las cosas que tiene que mejorar, porque no somos ustedes, no soy yo, los encargados de cambiar a quien está enfrente. ¿Oyeron? De este asunto, de ese asunto de concentrarse en cambiar a la otra persona, he ido cada vez más olvidándome de esto. ¿Por qué? Porque los cambios, escuchen, los cambios, ahora entiendo que Dios los tiene que hacer en ella y en mí, ¿sí? Y en ustedes y en cada uno de nosotros. Este es un trabajo de parte del Creador, no es un trabajo nuestro. Pero adivinen cuál es la plataforma para que Dios pueda trabajar: la obediencia. ¿Sí está claro? Así que en esta famosa encuesta examen, para que ustedes puedan entrar a esta enseñanza hoy, tienen que cumplir con esta encuesta, con este examen, tienen que examinar cómo está esta relación, y si no está como tiene que estar, no cometan el error de decir que van a trabajar en esto. No, escuchen, lo único que tienen que hacer es decirle a Dios esto: ok, Dios, voy a corregir lo que está mal. Lo que a mí me corresponde arreglar, lo voy a arreglar. Lo voy a corregir. Lo que tú dime que hago, y yo lo hago. Y en segundo lugar, escuchen, no se propongan ser diferentes. No lo hagan, porque van a fracasar. ¿Oyeron? No se propongan ser diferentes, sino díganle a Dios: Dios, yo te voy a dejar trabajar en mi vida. Tú haz lo que tengas que hacer, lo que sea necesario, porque Dios, ¿saben qué? Dios no está esperando que ustedes hagan ese trabajo, que ustedes lo hagan. No, ustedes no tienen esa capacidad, ni ustedes ni yo, ningún hombre tiene esa capacidad. No es algo que sea parte de nuestra naturaleza. No funciona así. Así es que Dios tiene que hacer este trabajo. Es un trabajo muy profundo, y cuando Él lo hace, adivinen qué ocurre. Empiezan a quitarse los velos. ¿Ven cómo cerró todo? Todos aquellos velos empiezan a quitarse. Esos velos que creaban películas en nuestra cabeza. Y cuando hablo de películas en nuestra cabeza, me refiero a que nunca estos velos nunca nos permitieron ver la realidad de Dios en el sentido en el que Dios lo ha previsto. Y esta es una oportunidad para crecer. ¿Por qué? Porque las propuestas que siguen, las propuestas que ustedes van a escuchar a partir de este momento, en este examen sorpresa, aunque no los voy a poner a llenar una fórmula o un formulario, no los voy a poner a escribir nada. Escuchen, esto es muy serio, ¿sí? Este examen, las respuestas a este examen, ustedes se las van a enviar a Dios. Y es Él el que les va a dar una calificación. Uy, Alex, ahora sí que eso sí está. ¿Y cómo hago yo para saber qué calificación obtengo? Es tan sencillo. Escuchen esto. Ustedes en este momento ya enviaron este examen. Ya tomaron sus decisiones. ¿Oyeron? Y Dios va a mandar sus calificaciones. ¿Saben cómo confirma Dios en la vida de cada uno de ustedes que ustedes hoy van a tomar las decisiones correctas? La decisión de obedecer. ¿Saben cómo? A través de la gracia que Él va a derramar en la vida de cada uno de ustedes.
el tamaño de la gracia. ¿Sí entiende cuando hablo de gracia qué es? El poder de Dios derramándose sobre sus vidas para superar cualquier cosa en sus vidas, para impulsarlos a obedecer, a ir en la dirección correcta, ya no en la que iban antes. El tamaño, la magnitud de esta gracia que va a ser derramada sobre sus vidas es directamente proporcional a su obediencia. ¿Sí me entendieron? Si toda la gracia de Dios se derrama sobre sus vidas hoy, es porque hoy tomaron una verdadera decisión de obedecer. Pero si no pasa nada de aquí en adelante, ¿saben qué es lo que Dios les está diciendo? La calificación fue baja y Dios los está invitando a ir más a fondo, a profundizar más en sus vidas. Ok, bueno, hablamos de Jonás y explicábamos cómo es que el hombre se puede cegar, cómo es que caen estos velos, y ya hablamos cómo, cuando yo soy rebelde a los mandamientos de Dios. Pero ustedes se pueden imaginar a este hombre siendo llamado por el Creador a dar un mensaje en una casa a unos amigos. ¿Se pueden imaginar eso? No fue así, no fue a una casa, fue a una nación. 120,000 personas habían en Nínive. ¿Sí está claro? Él fue llamado, es un mensaje, el mensaje que Jonás recibió fue para ir a transformar a una nación. Estoy hablando de palabras mayores, es decir, se necesitaba un profeta de la talla de Jonás para un trabajo como este. Y en el momento en que Jonás recibe este mensaje o este mandamiento, Jonás se entrega a la rebeldía y empiezan a caer estos velos. ¿Qué fue lo que Jonás hizo? Bueno, Jonás entró, vamos a llamarlo, no sé si es lo correcto, Jonás entró en un patriotismo alocado. Jonás dijo: yo no le voy a testificar a otras personas que no sean judíos. No sé si sepan esto, pero Jonás es el primer misionero al extranjero en la Biblia. ¿Sí sabían esto? El primer misionero al extranjero. Nunca antes había ocurrido esto. Entonces, ¿por qué creen ustedes que Jonás reaccionó como reaccionó? Porque esto nunca había ocurrido antes. Nunca había ocurrido que Dios enviara a una nación extranjera a predicar el Evangelio. Nunca. Hasta este instante. Y cuando Jonás se revela, empiezan a caer estos velos sobre el corazón del creyente escogido y maravillosamente equipado y preparado con todas las herramientas por Dios. ¿Se imaginan? Y este hombre piensa, escuchen cómo empieza. Este hombre piensa: yo creí que iba a poder avanzar más, pero veo que cada vez me cuesta más. Ok, este hombre empezó a pensar, escuchen esto, este hombre empezó a pensar de una forma muy particular. Él pensó que podía escapar. Pidió un aventón y se fue en una dirección completamente opuesta, ¿sí?, al punto más distante conocido en aquel momento. A ese lugar fue al que Jonás fue. Piensen en esto. Él pensó que existía un lugar sobre la tierra que era más distante de la obediencia a Dios. ¿Se imaginan qué locura? Voy a repetir eso. Jonás pensaba que había un lugar físico en la tierra donde él podía estar lo más lejos posible de los planes de Dios, de la obediencia a Dios. Eso no existe. Él corrió en dirección opuesta, pagó un pasaje y entró en la indiferencia. Entró en la indiferencia total, se sumió en la necedad hasta la coronilla, y este hombre tenía una capacidad para dormir que era casi como la mía. Sí, de verdad. Yo duermo como gracias a Dios, porque tengo una capacidad para dormir extraordinaria. El hecho, y digo esto porque el hecho es que Jonás pudo dormir en medio de la tempestad. Pero
Esto se lee entre líneas. Jonás tenía la certeza absoluta de que aquella tempestad era por su causa. Estaba tan seguro, comprendía tan bien eso, que si en ese momento Jonás le hubiera dicho a toda la tripulación, ¿saben qué, muchachos? Demos vuelta y esta tormenta se acaba. Y si no se acaba, créanme que nos va a seguir hasta el puerto, pero esta tormenta estoy seguro que es por mi causa. Jonás tenía toda la comprensión. Él sabía perfectamente, estaba convencido absolutamente de que era por él, pero esa convicción no era lo suficientemente fuerte como para cambiar su voluntad. Vean la diferencia. No afectaba, él entendía, comprendía lo que estaba ocurriendo, pero eso no era suficiente. Su convicción o la certeza no era suficiente para cambiar su voluntad. ¿Sí? Así es que él no quiso reaccionar, entendía todo. Lo que intento decir es esto: la obediencia no es un problema de comprensión. Ustedes ahí sentados ya saben, en este instante ustedes ya saben lo que tienen que hacer en sus vidas. Ya lo entienden. No es un problema de comprensión, es un problema de voluntad. ¿Sí? La incredulidad del incrédulo, perdón por la redundancia, cuando ustedes le hablan a una persona de Cristo, escuchen, ustedes no saben la cantidad de creyentes que han caído en esta trampa. ¿Cuál? La trampa de pensar que necesitan estar más preparados, conocer más la Biblia, saber más pasajes de memoria, saber más trucos, por decirlo de alguna forma, para ganar a una persona para Cristo. Eso es una trampa. ¿Por qué? Porque Dios no usa lo que ustedes saben. Dios usa lo que Él ha hecho en sus corazones, lo que ustedes son. Eso es lo que Dios usa. No es un concepto intelectual llevar a una persona a la salvación. No es un concepto intelectual. No es un concepto intelectual arrancar a una persona de la incredulidad. No es un concepto intelectual. Es un problema de voluntad. El hombre no quiere acercarse a Dios. ¿Sí está claro? No es comprensión lo que el hombre necesita, lo entiende perfectamente. El problema es que el hombre no quiere. Así es que Jonás tenía toda la comprensión, pero su voluntad estaba determinada a ir en una dirección opuesta, completamente opuesta al plan de Dios. Así es que literalmente prefirió hundirse en el mar de su desobediencia que caminar en la dirección en la que Dios lo estaba guiando. ¿Sí? Ok, bueno, todos sabemos lo que ocurrió. Dios tenía un plan y finalmente ese plan se cumplió. Pero esta es la historia, este hombre ilustra la historia de los labradores malvados. ¿Se acuerdan quiénes eran? El pueblo de Israel, los que se negaron. ¿Por qué eran labradores malvados? Porque ellos se negaron a llevar el mensaje de salvación como Dios lo había planeado. Se afirmaron, cometieron el error de afirmarse en su determinación de no obedecer a Dios y rechazaron la piedra angular sobre la cual, escuchen todos, este pueblo, esta nación, cuando mataron al Mesías, finalmente rechazaron a la piedra angular sobre la cual Dios construye todo. Todas las estructuras en la vida cristiana tendrán éxito si se fundamentan en Cristo. De otra forma, no saldrán adelante. No hay ninguna oportunidad si no es a través de Cristo. ¿Sí? Por eso hablo en estos términos. La piedra que Dios diseñó para formar todo y construir todo lo que Él había previsto. Y esa piedra se llama Jesucristo. Así es que este pueblo, volvemos al Salmo, ¿no? Ahí está. Dice, y el pueblo que está por nacer. Este pueblo, Tarán, somos nosotros.
Ustedes y yo somos la iglesia. Este pueblo fue previsto por Dios. Escuchen, porque aquí empieza lo maravilloso y empieza el cierre de la enseñanza. Este pueblo fue previsto por Dios al momento en que el pueblo de Israel alcanza el punto más alto de su desobediencia. El clímax de la desobediencia del pueblo de Israel llegó al punto más alto cuando mataron al Mesías. ¿Sí está claro? Y ese momento llegó. Y cuando ese momento llegó, ya no hubo remedio, no hubo forma de cambiar las cosas. Y Dios empieza a cambiar de proyecto. Escuchen, porfa, a mí me ha tomado años entender esto, por eso me emociono tanto a la hora de explicar. ¿Sí? Yo nunca había entendido esto. Digo, lo entendí hace algún tiempo, pero me emociona poderlo compartir con ustedes hoy. Dios empieza a cambiar el proyecto, porque el proyecto era evangelizar el mundo. Solo que el pueblo con el que él contaba, ya no lo contaba. ¿Sí? Lo rechazaron y lo mataron. Así es que, ¿y ahora qué hago? No, Dios ya había planeado, todo tenía un plan perfecto y empieza a ejecutar el plan. ¿Sí? Empiezan a cambiar las estructuras de este plan. Y, proyecto al que vamos a entrar la próxima semana, en la última cena, ¿se acuerdan de la escena? ¿De la última cena? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los siguientes 5 capítulos del Evangelio de Juan, los que vamos a ver, 13, 14, 15, 16 y 17, hablan de esta escena. En esta escena, en resumen, Jesús habla con sus discípulos y les habla de este proyecto llamado la iglesia. Él les dice, muchachos, yo tengo un plan maravilloso para ustedes y a través de ustedes, la iglesia. Y les dio todas las instrucciones, todas las directrices de este proyecto que ustedes y yo estamos viviendo hoy desde hace generaciones. Esto que ustedes y yo llamamos la iglesia, los lineamientos de este proyecto llamado la iglesia se establecieron en esta conversación que Jesús tuvo con sus discípulos en la última cena. Ok, así es que, bueno, ya sabemos qué pasó, ¿sí? Jesús fue crucificado finalmente, el 14 del mes de Nisan. 3 días después, en la fiesta de las primicias, resucita, ¿sí? Y se presenta, escuchen, necesito que usen la imaginación, porque este proyecto no cambió de un momento para otro, así tan así. No, era necesario algo enorme y maravilloso está ocurriendo en este momento. Y estoy empezando apenas a explicarlo. Jesús es crucificado. 3 días después resucita. Escuchen lo que pasa a partir de este momento. A partir del momento en que Él resucita, se presenta vivo delante de un contingente de personas que ya les voy a explicar cuántos fueron durante los siguientes 40 días. ¿Sí está claro? Ok. Le dice a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa del Padre. ¿Se acuerdan? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, iba a ser enviado en ese tiempo. ¿Sí? Y 7 días después viene la fiesta de Pentecostés. ¿Sí está claro? Y vean lo que ocurre. En ese momento, Dios no solamente hace descender el Espíritu Santo sobre todos los creyentes que están allí reunidos, aquellos 120 que estaban en la casa de la mamá de Marcos orando y empezaron a hablar en lenguas. Escuchen, cumple su palabra haciendo descender el Espíritu Santo sobre ellos, sino que además también empieza a revelar y a desarrollar este proyecto en el que ustedes y yo vivimos. Este plan enorme, este enorme proyecto tan extraordinario que cambió todo el diseño de la arquitectura de los planes de Dios. Dios cambia, empieza a cambiar toda la estructura de sus planes. ¿Qué es lo que intento decir? Que Dios, a partir de este momento, en la fiesta de Pentecostés, coloca literalmente en personas vivas la piedra angular sobre la cual
se va a desarrollar todo este proyecto. ¿Sí está claro? Un detalle: días antes de este evento que estoy hablando, se escogió a la 12ª columna. ¿Se acuerdan que Judas muere? Y se tiene que escoger su reemplazo. Se escoge a Matías. ¿Cuál fue el criterio para escoger a Matías? Que él hubiera sido testigo de la resurrección de Jesucristo. Por eso se escogió a Matías. ¿Sí? Y a partir de ese momento, sobre la base de estos 12 hombres, se empieza a construir este proyecto llamado la iglesia. A ver, Alex, ¿y qué tiene que ver el Salmo? En este momento que acabo de describir, se está cumpliendo este versículo, que se escribió 1000 años antes de que Jesús naciera. Dice, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. En la otra versión dice, y un pueblo que está por crearse adorará al Señor. Este es el momento en donde este pueblo nace, sobre la base de la vida de estos 12 hombres en la fiesta de Pentecostés. ¿Sí está claro? Desde luego, hay algo que impulsó todo esto. Hay un testimonio, hay una evidencia que Dios está usando para que este proyecto arranque como tiene que arrancar. ¿Cuál es ese testimonio? El testimonio de la resurrección. ¿Sí? Un evento tan extraordinario tenía que ser soportado por un verdadero milagro. ¿Cuál? La resurrección. Así es que en el momento en que arranca la iglesia, escuchen, el Nuevo Testamento no está formado. No existe el Nuevo Testamento cuando Jesús muere. No existe el Nuevo Testamento cuando se está celebrando la fiesta de Pentecostés. Y los discípulos, no vayan a pensar que los discípulos andaban cargando los rollos del Antiguo Testamento. No, era imposible. ¿Saben cuál era el valor de estos documentos traído al valor presente? $50,000 costaban los rollos del Antiguo Testamento hoy. Valor presente. ¿Sí está claro? Así es que ellos no cargaban con los rollos del mensaje del Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que hacían entonces? Algo muy sencillo, lo que ustedes y yo tenemos que hacer hoy. Y esto es a lo que necesito invitarlos, aunque cada vez se me hace más lejos el final. ¿Qué es? Ellos iban, ¿qué hacían ellos? Ellos iban de la forma más sencilla, compartiendo la palabra que habían atesorado en su corazón. ¿Cuándo? Cuando pasaron y compartieron con Jesús aquellos 3 años y un poco más. Todo lo que se había depositado en sus corazones estaba adquiriendo vida, estaba surgiendo. Todo eso, ahora movido, impulsado por el Espíritu de Dios, estaba cambiando sus vidas. Y esto era lo que ellos iban compartiendo todos los días. Claro, ahora lo comprendían de una mejor manera, de una manera más clara, por medio de todo lo que Jesús había hecho. ¿Sí está claro? Pero este testimonio, el testimonio fundamental, era el hecho de que ellos habían visto resucitado a nuestro Señor Jesucristo. Este testimonio es el de la resurrección. Pero ese testimonio no es solamente que Jesús resucitó. Escuchen esto. Este testimonio estaba compuesto por estos 12 muchachos que vieron a Jesús resucitado. Escuchen, necesito que esto lo entiendan muy bien, porque no era cualquier cosa lo que estaba ocurriendo. ¿Sí? Estos 12 hombres vieron a Jesús resucitado y incluía ya a Matías, pero además también seguramente aquellos 70 hombres que Dios había escogido y había enviado de 2 en 2 a predicar por todo Israel, ¿se acuerdan? El testimonio de ellos también. Y aquellos 500 personas a quienes Jesús se les aparece después de resucitar, también incluía el testimonio de estas 500 personas. ¿Sí? Así es que había un enorme testimonio de la resurrección de Jesús desde el momento en que ocurrió. ¿Sí? Y ahora había el testimonio de otro grupo de personas.
¿Se acuerdan que cuando Jesús, a ver si se acuerdan que cuando Jesús resucita, juntamente con Él resucitan otras personas? Hubo un grupo de personas que vio a estos hombres resucitar, porque todos estos hombres que resucitaron con Jesús fueron a sus casas, a las casas de sus familiares. Ustedes saben que es justo verlos entrar resucitados en un cuerpo glorificado. Todas estas personas que vieron a ellos que resucitaron con Jesús también eran parte de este contingente de testigos de la resurrección. Y aquí es donde está la clave. Escuchen, porque aquí voy a dar la clave. A ver si me siguen. ¿Sí? Todo esto, hasta este instante que acabo de citar, era vida, eran experiencias. No había nada plasmado, escrito. Así es que lo que Dios estaba planeando con todo este contingente de testigos, el plan de Dios era que a través de esta estructura o de todo este testimonio vivo, era un testimonio vivo, gente que andaba caminando, que había visto, habían sido testigos en primera línea de todo esto. El plan de Dios era, la resurrección de Jesús ya estaba manifestándose de manera viva y real en la vida de todos estos hombres. El día en que ustedes invitaron a Cristo a sus corazones, sus vidas empezaron a cambiar. Las vidas de ellos, los que habían creído, los que hoy están creyendo, son cambiadas, han sido transformadas, ¿sí? Las vidas de todas estas personas que decidían en ese instante confiar en Cristo o en que Jesús era el Mesías. Todo este testimonio, el plan de Dios era que fuera reemplazado, fuera sustituido. ¿Por qué? Por el testimonio de lo que la Biblia llama el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo, Alex? La palabra de Dios. El libro que ustedes tienen en sus manos. A partir de esta fiesta y durante los siguientes 20 años, ese fue el espacio de tiempo que tardó el inicio de la escritura del Nuevo Testamento. 20 años. Allá por el año 50 es cuando todo ese testimonio vivo empezó a ser sustituido, y llega el momento en que para el año 50, años más, años menos, arranca este proyecto increíble de completar la Biblia. ¿Sí está claro? Yo sé que es una historia, pero no importa. Y a través de la Biblia, ahora la pregunta es, Alex, yo no fui testigo de la resurrección. Yo creo que ellos tienen ventaja sobre nosotros. No, están completamente equivocados. Escuchen lo que les voy a explicar porque es muy importante y esto nos hace más responsables delante de Dios. ¿Sí? Nosotros, que somos la iglesia, este pueblo que nació en ese momento, no fuimos testigos de la resurrección de Cristo, pero hoy tenemos la oportunidad de descubrir que Él está vivo, al igual que ellos. Cuando ustedes y yo invitamos por fe a Jesús al corazón, a partir de ese instante Dios empieza a cambiar nuestras vidas. Y en ese instante ustedes y yo somos testigos de que Jesús está vivo, a través del cumplimiento de todas las promesas que están en ese libro, ¿sí? Y todo hombre que hoy, al igual que en aquel momento, escuchen, todo hombre que hoy cree en la palabra de Dios, que toma la decisión de invitar a Jesús a su corazón, lo único que va a confirmar es una sola cosa: que Jesús está vivo, que Cristo está vivo, ¿sí? Que Él resucitó, que Él es lo que dijo que era, y empezamos a ver esa realidad, la realidad de Dios, desarrollándose en nuestras vidas, transformando nuestras vidas. Así es que la iglesia
la iglesia empezó a vivir este testimonio de la resurrección, las personas empezaron a compartir y particularmente, termino con esto, vamos a descubrir ciertos principios que son claves. Estos principios que les voy a mencionar son de alguna forma los principios que van a ayudar a esta iglesia, a la iglesia de todos los tiempos, a seguir adelante. Necesito que tomen nota de esto. Es muy importante lo que les voy a decir. Son 4 principios y los 4 principios Dios los cita el día en que ocurre esta fiesta de Pentecostés. Ese día hubo una enorme cosecha. ¿Sí? Yo no sé si entienden esto. La cosecha que surgió el día de Pentecostés, ya les voy a decir cuántos fueron. De esa cosecha, ustedes y yo fuimos, o todavía hoy estamos participando de lo que ocurrió ese día. El impacto de la transformación de las vidas de estos hombres ha sido tan extraordinario que ha trascendido estos 2000 años. Y todavía hoy, el impacto de esas vidas, todavía hoy sigue cambiando las vidas de los hombres. ¿Sí está claro? Así es que vamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué? Porque es un hecho que todo lo que estaba ocurriendo ese día estaba preparado para que la iglesia naciera el día de Pentecostés. ¿Sí está claro? Lo que hoy estamos haciendo arranca este día. Presten mucha atención. La ciudad de Jerusalén estaba llena de visitantes. Necesito que entiendan esto. Había judíos fieles y religiosos que venían de todas las ciudades conocidas del Imperio Romano. ¿Sí? Estaban reunidos en Jerusalén celebrando la fiesta. Ahora, no vayan a pensar que todos los judíos hacían esto. No. Solamente lo hacían aquellos que tenían un verdadero compromiso con la palabra de Dios. Nada más ellos. ¿Sí? Estos hacían todo el sacrificio, hacían los viajes desde las diferentes regiones, prácticamente de todas las regiones del Imperio Romano, y se encontraban allí presentes ese día. Pero presten mucha atención. Ese día, Pedro da su primer discurso y se convierten 3000 personas. ¿Sí? Estoy citando estos detalles para que ustedes vean cómo empezó a formarse este cuerpo espiritual del cual ustedes y yo somos parte, la iglesia. ¿Sí? 3000 personas, judíos de todas partes de Roma. Y vemos a las personas, especialmente este detalle, presten atención. Hay personas de todas estas que se están convirtiendo haciendo una entrega de tal magnitud que nadie, dice la Biblia, nadie tenía necesidad de nada. La pregunta es, ¿había necesidad? Si la Biblia dice que no había necesidad alguna, nadie tenía necesidad de nada, la pregunta que cabe es, ¿había necesidad? ¿Cuál era esa necesidad? Se las voy a explicar. Las personas que venían de fuera de Israel, los judíos que estaban en la dispersión, que venían de fuera de Israel, tenían un cálculo para pasar en Jerusalén más o menos 15 días. No más de eso. ¿Sí está claro? El presupuesto, el dinero que tenían era para más o menos 15 días. Sin embargo, se topan con el nuevo nacimiento. Y Dios empieza a cambiar sus vidas. Y la pregunta es, ¿y ahora qué sigue? Sí, qué pena, los veo ya cansados, pero tienen que darme unos minutos porque estoy entrando a la parte más importante. ¿Qué sigue? 3000 personas acaban de entender que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, estaba entre ellos, acaba de morir en la cruz, pagar por sus pecados, resucitar y ahora está viviendo en sus corazones. Ustedes y yo, esta historia nos la sabemos desde niños. Era la primera vez que ellos veían y eran testigos y estaban siendo transformados por esta verdad. ¿Sí está claro? Esto era una locura
no era fácil de entender. ¿Sí? ¿Me siguen? Cuando ellos se descubren siendo transformados ¿se acuerdan de su nuevo nacimiento? ¿Se acuerdan de lo que hacían en su nuevo nacimiento? El amor por las almas, el amor por la Biblia, el amor por la oración, la memorización, todo. ¿Se acuerdan de ese primer amor? Ellos están en ese estado. Y la pregunta es, ¿y ahora qué hago? ¿Me devuelvo a mi casa? ¿Me quedo aquí? ¿Quién me dice qué hacer? ¿Qué hago? Apenas tengo dinero para 15 días. ¿Sí está claro? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que sigue? Y entonces empieza Dios a diseñar la iglesia. 3,000 personas se convirtieron. Empieza Dios a mostrar toda esta estructura maravillosa, donde Dios, escuchen, porque esto es para nosotros, Dios levanta a las personas para un trabajo. Levanta personas con un propósito en particular y además las equipa. A todos y cada uno de ustedes Dios los levantó con un propósito y los va a equipar con un propósito. A todos. ¿Para qué? Para hacer la obra que Él ha planeado hacer a través de todos los siglos. Así que todas estas personas empiezan a hacer, ahora sí lo van a entender, enormes ofrendas. Empiezan a vender sus propiedades. ¿Por qué? Porque todos estos miles de hombres que acaban de convertirse no pueden devolverse a sus hogares sin terminar de ser preparados. ¿Entienden ahora cuál era la necesidad? Al darse cuenta, vendieron sus propiedades y empezaron a repartirle a todos para que todos pudieran quedarse mucho más tiempo. Así es que toda esta multitud tenía que ser sostenida de alguna forma para poder pasar más tiempo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque acaban de descubrir, repito, que el Mesías estuvo en la tierra, que el Mesías pagó por sus pecados, que resucitó y ahora mora en sus corazones. Y van a regresar a sus comunidades. ¿Sí? Ellos van a regresar a sus casas para contar esto que ha ocurrido, el cumplimiento de esta maravillosa promesa. Finalmente llegué. Y cumplir con el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios, Alex? Con este cuerpo espiritual. Cuando ellos piensan en regresar a casa, Dios piensa en que ellos vayan preparados para cumplir con el plan. Un plan que solamente puede estar en el corazón de Dios. ¿Cuál es ese plan? Llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Ese es el plan. ¿Oyeron? Dios tiene este plan y les tengo que decir algo. Ese plan se va a cumplir sí o sí, a pesar de ustedes o gracias a ustedes. Dios va a cumplir este plan y esa es la manera como Dios siempre está construyendo. Quiero que sepan algo. Es ganando las almas. Como ustedes van a ver, el plan de Dios desarrollándose delante de sus ojos. No existe otra forma. ¿Sí está claro? Así es que tenemos que decidir avanzar, muchachos. Dejar atrás estructuras este año. Tomar la decisión de seguir avanzando en el discipulado. Aquí en este momento, en la historia, estamos viendo a un grupo de personas dando sus primeros pasos. Sus primeros pasos. Nosotros estamos aquí también dando nuestros pasos. Ellos dejaron una huella que seguir. Ustedes y yo tenemos que dejar las nuestras. En este momento yo tengo personas que están siguiendo mis huellas. Algunos de ustedes tienen personas a su cargo siguiendo sus huellas, sus vidas. ¿Sí? Gracias a Dios por la determinación de Él en seguir adelante con este proyecto. ¿Por qué hablo de que gracias a Dios por la determinación de Él? Escuchen esto. Muchas personas me han dicho, Alex, es que la iglesia, G316, la ignominia, o sea, está contaminada, todo lo que pasó, etc. Hay un proyecto. El proyecto es ganar las almas. Y allá afuera hay cientos y miles que están preparados para este proyecto. ¿Sí? Dios tiene un plan.
evangelizar el mundo. Y ese plan se va a cumplir con o sin ustedes. El plan de Dios se va a desarrollar sobre la base de ganar las almas. ¿Sí está claro? Ese es el proyecto. Yo he vivido tiempos, por eso les dije, algunas veces en estos 24 años que tengo de haber entregado mi vida a Cristo, donde han aparecido tempestades enormes en el horizonte. Sí, pero ¿saben qué es lo peor? Estas tempestades, algunas veces, en vez de disminuir, más bien aumentan en la intensidad. Yo he vivido tiempos en los que de repente, escuchen, de repente esta tempestad adquiere dimensiones que yo nunca imaginé. Solamente me dan ganas de meterme debajo de una mesa y quedarme ahí quieto, sin hacer nada. Yo digo, Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esta locura? Amigos de toda la vida convirtiéndose en mis peores enemigos. Yo esto no lo puedo entender. ¿Sí? ¿Qué es lo que intento decirles con esto? Que habrán ataques a este proyecto, me refiero a la iglesia, no a G316, a la iglesia en general, y especialmente a este proyecto del discipulado. Y ya les voy a explicar por qué. Ataques de los más variados que ustedes se puedan imaginar y aquellos que ni siquiera se pueden imaginar. ¿Sí? Es más, les podría decir, porque a mí me las han dicho, cuáles son las estrategias para poder enfrentar todos estos ataques. ¿Sí está claro? He visto personas sentarse a mi lado y decirme, no, yo es que eso no lo copio, porque eso no es importante. Órale con el maestro. O sea, ¿quién le dijo que es importante y que no? He visto personas sentarse a mi lado, volverse contra mí o irse detrás del mundo de lo que es importante. Hoy les voy a decir algo con mucha tristeza. Ya no están. Hoy ya no están. Alex, ¿y dónde están? En el mundo de la importancia. ¿Y dónde es eso? Bueno, donde todo el que quiera un título de pastor lo puede conseguir gratis. Ahí están. ¿Sí? Estoy viendo ataques de todos los tipos y les voy a explicar por qué. Les voy a explicar de qué se trata. ¿Saben de qué se trata? Se trata de robarles todo lo que ustedes tienen. De eso se trata. Se trata de robarles todo lo que Dios les ha dado. De eso se trata. Les voy a dar un consejo. Esta batalla se termina hasta el último día que estemos aquí en la tierra. Hasta el último día. En el lecho de muerte. Y ahí, en el lecho de muerte, va a aparecer alguien susurrando al oído diciendo, Dios no está contigo. Dios no está con nosotros. Aún en el lecho de muerte habrá alguien tratando de robarnos la confianza en Dios. Aún en el lecho de muerte. ¿Oyeron? Esta batalla termina el día en que termina. ¿Cuándo termina, Alex? Cuando todos ustedes y yo abramos nuestros ojos delante de la presencia de Dios. Ahora sí, para empezar un proyecto, pero ese proyecto eterno. ¿Sí está claro? Así es que cuidemos estos principios, perdón, no se los he citado siquiera. Cuidemos estos principios, solamente quiero decirles que todos estos muchachos empezaron a compartir el Evangelio y empezó este maravilloso proyecto. Y termino con esto, para que puedan tomar nota de los principios. Vamos a ir, Roger, a Hechos 2, del 46 al 47, por favor. Sí, ya me pasé del tiempo. ¿Lo tienes? Hechos 2, del 46 al 47.
Ustedes lo pueden seguir en sus Biblias. Yo lo voy a leer en esta versión de la que les hablé. Dice así, voy a leer Hechos 2 del 46 al 47. Esto que voy a leer es la escena que en este momento están viviendo toda esta multitud de creyentes, incluyendo los discípulos. Esto es lo que está pasando. ¿Sí está claro? Escuchen, dice, día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Eso es lo que dice el pasaje. Ahora vamos al 41 y al 42. Dice así, versículo 41 al 42. Dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan. Alex, ¿qué significa eso? Era la celebración de la Santa Cena. El partimiento del pan era celebrar la Santa Cena. ¿Para qué lo hacían? Para mantener el corazón en la condición correcta. Un corazón limpio, escuchen, un corazón fiel, un corazón vigilante, un corazón en el primer amor. ¿Sí está claro? Ok, dice, y por último, a ver, me brinqué un pedacito aquí. ¿Cómo termina allí? El pan, ok, dice, y en las oraciones. Este dice diferente. Y en la oración. Ok, ahí están contenidos los 4 principios. 1, la unidad, o lo que es lo mismo, la comunión. 2, la enseñanza. ¿Sí? 3, la oración. Y 4, la obediencia. Y cuando hablo de obediencia me refiero a mantener nuestras vidas limpias. Cuando hablo de obediencia me refiero a ser fieles a nuestra relación con Dios. Cuando hablo de obediencia me refiero a siempre estar vigilando, siempre atentos y siempre solícitos en hacer la voluntad de Dios. Repito, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, se mantenían en la enseñanza. Manténganse aquí, ¿sí? En la enseñanza. 2, orando. 3, unánimes, todos juntos, guardando la unidad, ¿sí? Y 4, en obediencia. ¿Sí está claro? Estos 4 principios que acabo de citarles, escuchen, son el corazón de todo lo que nosotros estamos viviendo. ¿Sí? Ahora, con la enorme diferencia de que lo que ustedes y yo tenemos hoy no es lo que ellos tenían. Los medios de gracia que ustedes y yo tenemos hoy no son lo que ellos tenían. Ustedes podrían pensar que ellos tenían más, pero no. Les voy a decir algo. Ustedes y yo somos la generación de la iglesia con la herencia más grande de todas las otras generaciones de la iglesia. Ninguna otra generación tuvo este libro completo. Solo ustedes y yo. ¿Sí? Esta generación. Y ustedes y yo estamos recibiendo un legado que es el mayor de todos los legados que han podido recibir todas las generaciones anteriores. Así es que cuando ustedes tomen su Biblia, escuchen, no vayan a pensar que esto surgió en un día o de un día para otro, no. Este proyecto, como todos los proyectos de Dios, empezó pequeño y ha tomado mucho tiempo y mucho trabajo. Así es que los invito a continuar viviendo como espero que estén viviendo. ¿Oyeron? No dejarán de haber problemas. Escuchen,
No hay una iglesia, ni la iglesia más perfecta, ni la iglesia más madura, ni la iglesia más estable. En esa iglesia habrán problemas. Pero, ¿qué es lo que ustedes y yo tenemos que hacer? Lo que mantiene toda esta estructura funcionando de la forma correcta es el cargo por las almas. No olviden eso, por favor. ¿Sí? Lo que mantiene esta estructura estable, firme y avanzando y creciendo es el cargo por las almas. Eso es lo único, es el único propósito que le da sentido a todo esto que hacemos. Es el único propósito que le da sentido al sacrificio de venir hasta aquí para los que vienen de lejos. Es el único sentido, es el único proyecto que Dios bendice. Eso es muy importante, ¿sí? Esa es la gran herencia y por eso es que va a ser recompensado. Termino diciéndoles algo. Mantengan la unidad. Van a venir, se los aseguro y se los garantizo, van a venir enormes invitaciones para destruir la unidad de este cuerpo. Tal vez hoy, como somos tan pocos, esto no se note tanto, ¿sí? Pero se van a dar cuenta, más adelante van a venir todo este tipo de ataques. No permitan, por favor, no permitan que nada les robe nada. ¿De qué se trata, Alex? Se trata de no cambiar. Entre ustedes, no cambien. No cometan el error de cambiar. Se trata de ser siempre los mismos. Se trata del testimonio de Cristo en la vida de cada uno de ustedes. Él es el que da la gracia para nunca cambiar con las demás personas, a toda costa. No importa cuántas veces ustedes tengan que pedir perdón, o no importa cuántas veces ustedes tengan que otorgar un perdón. ¿Oyeron? No cambien. Eso es vivir como estamos llamados a vivir, manteniendo la comunión, la enseñanza, la obediencia y orando. ¿Y por qué orar, Alex? Porque la oración es el medio a través del cual el cielo y la tierra se funden. La oración es una fuente de beneficios a la que yo tengo acceso a través de la oración. ¿Sí está claro? No dejemos de orar. Este es un año para orar constantemente. Cada vez que oramos, ustedes y yo entramos a un lugar donde solo se hace la voluntad de Dios. Así es que yo tengo que estar seguro de que aquellas peticiones que estoy haciendo están en armonía con la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no solamente se hace sin ningún estorbo en el cielo. ¿Saben en qué otro lugar se hace la voluntad de Dios sin estorbo? En el corazón de aquellos que le han entregado su vida a Él. ¿Sí? Se supone que allí, en nuestros corazones, se debe hacer sin ningún obstáculo la voluntad de Dios. Si nos mantenemos allí, ustedes van a ver aquí sentados a todas aquellas personas por las cuales hemos orado. Ok, bien, vamos a terminar dando gracias. Yo creo, cuando preparaba esta enseñanza, sin duda alguna, y creo que ustedes también, me descubrí yendo en una dirección equivocada, viendo en otra dirección, me descubrí falto, me descubrí en una condición del corazón que no era la correcta. Así es que yo creo que esta enseñanza es una maravillosa oportunidad para volver a enfocarnos, ¿sí? Y concentrarnos en lo que es verdaderamente importante este año. Recuerden, las almas. Para eso nació este pueblo. Para eso fue creado este pueblo espiritual llamado la iglesia. Sí, así que vamos a orar en esa dirección para que Dios nos pueda guiar. ¿Listos? Vamos a cerrar los ojos y a dar gracias. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad de haber iniciado
este proyecto, este nuevo año. Fue una experiencia maravillosa hoy, una aventura extraordinaria. Recorrer todas estas enseñanzas y volver a recordar todos estos propósitos. ¿Por qué nació este pueblo? ¿Cuál es el propósito? Descubrir nuestro corazón falto, descubrirnos yendo en una dirección equivocada, descubrir nuestra vida llena de velos que nos impiden ser los creyentes que tú siempre has planeado que fuéramos. Allá afuera hay personas que no saben qué hacer con sus vidas. Sus vidas son un desastre, son miserables. Y estos velos que se han depositado sobre nuestros corazones no nos permiten ver la verdadera necesidad de todas estas personas, y hay personas que están partiendo al infierno en este momento y nosotros viviendo en una indiferencia absoluta, como este profeta al que tú capacitaste de una forma maravillosa. Tenía características maravillosas. Cada vez que repito esto, no puedo evitar pensar en nosotros. Claro, no puedo tampoco evitar pensar que no estamos aquí por aciertos o por nuestra propia justicia. Estamos aquí porque tú nos has hecho capaces y nos has dado no el conocimiento, sino la vida que es necesaria para poder llegar al corazón de todas estas personas que hoy te necesitan y gritan por ayuda. Por favor, usa nuestras vidas. No queremos ser como el pueblo de Israel, como aquellos labradores que no dieron su fruto. Queremos ser fieles con este proyecto y llevar este mensaje a todas las personas con las que tú nos des la oportunidad este año de que nuestras vidas se crucen con las de ellos. Por favor, limpia nuestras vidas. Haz de cada uno de nosotros un instrumento útil en tus manos. Yo sí quiero llegar y dar aquel día, cuando estemos delante de tu presencia, dar buenas cuentas. Yo sí quiero llegar con mis manos llenas. Yo sí quiero llegar con el 100% de este proyecto completo. Úsanos, guárdanos fieles, guárdanos limpios, guárdanos vigilando, solícitos, siempre dispuestos a cuidar nuestra relación contigo. Danos la gracia para que, como entendíamos hoy, podamos limpiar nuestras vidas, sanar y restaurar las relaciones con el esposo, la esposa, los hijos, de tal forma que no haya ningún estorbo, ningún obstáculo que pueda impedir que tú uses nuestras vidas con todo el poder y con toda la gracia. Por favor, gracias por este tiempo, gracias por esta noche. Y estas cosas te las hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, que Dios los bendiga. Perdón, me demoré mucho más, pero